Habemus Papam. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Nunca los cardenales habían llegado tan lejos en la búsqueda del sucesor de Pedro. Por primera vez y sin salir del cónclave, habían cruzado el Atlántico hasta llegar a Latinoamérica para recalar en la capital argentina, en Buenos Aires. Allí encontraron al cardenal jesuita Jorge Mario Bergoglio. Era el 13 de marzo de 2013 y habían pasado 13 días de la histórica renuncia de su antecesor, Benedicto XVI. Pregate per me. Todo sonaba diferente en el nuevo Papa. La elección de su nombre, Francisco, en honor del Santo de los Pobres y sin añadirle número ordinal, la decisión de vivir fuera del Palacio Vaticano y sobre todo sus formas. Es un hombre cercano, es un Papa muy humano. Que ha acercado a muchas personas a la Iglesia. Es una persona muy abierta de mente, donde no se deja a nadie por detrás. Pero también habría que definirlo como el Papa de los pobres, sin duda ninguna. Apreciado por unos y rechazado por otros, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Porque el Papa Francisco no ha querido ponerse de perfil en ningún tema de calado de la sociedad de hoy. Desde el cambio climático a las migraciones, pasando por la homosexualidad, el papel de las mujeres, la guerra o la desinformación. Él ha roto con el esquema de poder del Vaticano, el esquema de poder de los obispos, todos los esquemas. Entonces, evidentemente, esto provoca una convulsión. Yo creo que eso también le ha servido para hacerse querer incluso por la gente que no es cristiana y que no es católica. Evidentemente ha sido incómodo, sobre todo para los sectores más conservadores. A nadie ha dejado indiferente el Papa que fue buscado casi al fin del mundo. ...8 de julio de 2013... el Papa Francisco visita la isla italiana de Lampedusa. Era el primer viaje oficial de su pontificado y quiso ir allí porque le conmovió el naufragio de una lancha con inmigrantes a bordo. La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri. Fue el primero de muchos gestos y de muchas palabras a favor de los migrantes, como su visita al campo de refugiados de Lesbos en el año 2016, en plena crisis migratoria por la guerra en Siria, y de la que regresó al Vaticano con 3 familias de refugiados. El Papa ya navegaba a contracorriente en un mundo cada vez más cerrado a la migración. Nos hizo conjugar los 4 verbos de acoger, proteger, promover e integrar a la persona migrante. Él habla de que no acoger a una persona migrante es un pecado grave. Se ha manifestado en contra de las devoluciones, de las fronteras militarizadas. Quizás porque sabía de primera mano la dureza de dejar la tierra de nacimiento para buscar un futuro. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936 y era hijo de un inmigrante italiano, empleado de ferrocarril, y de una ama de casa, hija a su vez de italianos. En 1957 decidió hacerse sacerdote e ingresó como novicio en la Compañía de Jesús. Fue en 1992 cuando Juan Pablo II lo nombró arzobispo y cardenal en 2001. A pesar de las voces críticas que venían de Argentina, a pesar de muchas cosas, él ha sabido imponer esa vertiente del espíritu jesuítico, el que ha sido tan importante en la lucha social.
Entre medias, vivió años de intensa formación y trabajo. Quedó muy marcado por la dictadura argentina. Bergoglio organizó una red clandestina para ayudar a huir a opositores al régimen, pero también hubo quien le señaló por no haber hecho más. Cuando fue elegido papa, con 76 años, toda la biografía de aquel pontífice llegado del hemisferio sur se miró con lupa, pero aún más exhaustiva ha sido la mirada sobre su personal manera de ejercer el papado, ahondando en asuntos cruciales. Yo creo que ha ido muy por delante de lo que muchas personas podían pensar que podría hacer un papa. Hacer un papa en el siglo XXI. Ha recordado que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, donde están haciendo una nueva civilización. Esa sintonía de él con las preocupaciones, diríamos, más acuciantes de la sociedad y la conexión con todos los sectores de la sociedad en diálogo para encontrar de igual a igual soluciones, creo que ha sido de lo más positivo. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Además de decir quién soy yo, pues se podía quizás haber defendido con más claridad avances más estructurales, como puede ser la posibilidad de que la persona homosexual tenga una bendición de la Iglesia cuando deciden compartir la vida, ¿no? Su idea es que todo cabe en la Iglesia, no se le debe dar la espalda a ningún tema de actualidad, y si de la mujer o de la homosexualidad, vamos a ver cómo lo tratamos, teniendo en cuenta que estamos en la Iglesia y el Evangelio y lo que fue su actitud, ¿no? Una actitud que le convirtió también en pionero en la defensa del medio ambiente. Él da un salto muy importante y es que escribe la primera encíclica, o sea, el primer documento en la historia de la Iglesia que trata exclusivamente el drama del cuidado de la casa, como decir, el maltrato que le damos a la creación. El cuidado del medio ambiente, todo lo que tiene efecto del cambio climático y cómo eso, yo creo que es la aportación más importante en su pontificado desde el punto de vista social, es en la medida que no cuidamos nuestra casa común, los grandes perjudicados siguen siendo los pobres y los débiles. Francisco ha sido también el Papa que ha nombrado por primera vez a una mujer al frente de las órdenes religiosas eclesiales, la monja Simona Bambrilla, y a otra al mando de la Administración del Estado Vaticano, Raffaella Petrini. Pero había quien esperaba que su pontificado supusiera un paso más allá en el papel de la mujer en la Iglesia Católica. La gente lo que esperaba el nombramiento de mujeres sacerdotes, ¿no? Que no habría ningún problema, pero ya sería convulsionar demasiado el interior. Imagino que no se ha hecho por un sentido absurdo de alguna manera de prudencia, porque evidentemente la Iglesia hoy, las parroquias se sustentan con las mujeres. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. No ha dejado de sanear todo aquello que como Iglesia interna tenía como tarea permanente. Ahí está el tema de los abusos. Ha obligado algunas conferencias episcopales, como la española, a dar un poco más la cara en una cuestión que era una cuestión dramática. Pude conocerlo personalmente con la celebración del aniversario de Cáritas Española. Desde el primer momento empezó a marcar su pontificado, cuánto me gustaría una iglesia pobre y para los pobres. Pues en esa cercanía él siempre ha preguntado por las cosas que le preocupan, los migrantes, las personas presas, la mujer, la exclusión social, las personas sin hogar. La caridad es incómoda, hablar de los pobres es incómodo, hablar de la homosexualidad es incómodo, hablar de la enfermedad es incómodo, pero no por ello tenemos que dejar de generar esa incomodidad, sobre todo si es para un bien mayor. La paz comienza en el amor al enemigo, al que no piensa como yo. Eso se lo preguntaron a él, dice, ¿tiene enemigo? Y dice, puede ser que sí,
¿no? Tampoco lo tenía muy claro, pero bueno, es normal, ¿no? Cuando una persona pues se expone a todo. Y nada más que hay que coger las redes sociales para ver que cualquier cosa que uno dice con la mejor intención siempre hay gente que te pone en contra, pues ya está. Lo bonito es que cuanto más enemigos tengamos, más personas tenemos por las que rezar. Hay una iglesia que está, pues como digo, muy contenta con la labor del Papa y con su manera de actuar, pero hay otra parte de la iglesia más conservadora, pues que no le va tanto la línea del Papa Francisco, incluso dentro de los propios párrocos y de los curas, ¿no? Yo sé que hay obispos que no les gusta. Al principio incluso hubo algunos que no nos nombraba en la misa en su momento. Decía por el Papa, pero no por el Papa Francisco. Y esto, que se ha extendido en España, ya a nivel de Roma, de cardenales y demás, le ha causado mucho sufrimiento, junto a algo muy importante, que ya empezó de alguna manera Ratzinger, que era purificar, limpiar las finanzas del Vaticano. Que ahí hay cuchillos siempre. En cualquier punto de la tierra, si toca dinero hay cuchillos. Francisco ha hablado siempre alto y claro. Y si Benedicto XVI fue el Papa que puso el Vaticano en las redes sociales, Francisco ha sido quien las ha utilizado para transmitir su opinión y su mensaje evangélico. A través de las redes, por ejemplo, se dirigió a los afectados por el volcán de La Palma. Estuve muy cercano a usted y lo sigo estando ahora, en el momento de erupción del volcán. Una manera de estar con España, un país que nunca visitó oficialmente, pero al que quiso acompañar en los momentos más complicados, como la tragedia causada por la Dana. Per gli abitanti di Valencia e di altre parti della Spagna che stanno affrontando conseguenze delle alluvioni. El Papa Francisco ha liderado la Iglesia en tiempos complejos en los que la humanidad se ha puesto a prueba con una pandemia y con guerras en Europa y en Oriente Medio que han sacudido el orden mundial. Appello alla comunità internazionale affinché si metta fine alla spirale della vendetta. Tutte le nazioni hanno il diritto di esistere in pace e sicurezza. A pesar de su delicado estado de salud, tras pasar 38 días ingresado en el hospital por una neumonía, la muerte del Papa Francisco nos sorprendía el pasado lunes. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Solo unas horas antes, había recibido en audiencia al vicepresidente de Estados Unidos e impartido su último Urbi et Orbe en la plaza de San Pedro. Miles de personas han pasado estos días por su capilla ardiente. Más de 100 cardenales, con derecho a voto, tienen ahora la responsabilidad de elegir a su sucesor, que deberá optar por continuar o romper con su legado. Debería seguir, ¿no?, el mismo rumbo, ¿no? Yo creo que es lo que la Iglesia, sobre todo en Europa, necesita ahora mismo. Yo quiero pensar que son más las posibilidades de que el que venga después sea al menos en una línea de continuidad o incluso de más avance. Que tenga un peso en la Iglesia, que conozca bien todos estos últimos cambios. Quizás en esta ocasión pienso en un Papa más joven. Que sea un Papa que acoja a todo el mundo sin distinción dentro de la Iglesia. Su legado, aquello de que los curas huelan a rebaño, a ovejas, que se dejen ya de tantas tonterías, de tantas imágenes, que están muy bien para determinadas cuestiones, pero que donde hay que ir es a la base, y si no está en la base no está en el Evangelio. Un Papa que ha sabido llegar a todos, que ha sabido lanzar un mensaje desde la humildad, que nos ha recordado la esencia de la fe y del cristianismo, que nos recuerda que no hacen falta grandes cosas para vivir feliz.